El hipotiroidismo. El hipotiroidismo significa que la glándula tiroides no es capaz de producir suficiente hormona tiroide para mantener el cuerpo funcionando de manera normal. Se clasifican en hipotiroidismo primario. Este hipotiroidismo es originado por alteraciones en la glándula tiroide. Hipotiroidismo secundario. Hipotiroidismo que depende de una insuficiente secreción de TSH, si el fallo es adenohipofisiario. Hipotiroidismo terciario. Hipotiroidismo por alteración del hipotálamo por la secreción de la hormona TRH. Hipotiroidismo subclínico. Son situaciones asintomáticas en las que la concentración de T4 libre es normal y la de TSH está aumentada. Pueden ser de origen congénito y o adquirido. El congénito se instala antes del nacimiento y está presente al nacer. El adquirido se instala en una fase ulterior de la vida como consecuencia de una enfermedad primaria de la tiroides y secundario a trastornos hipotalámicos o hipofisiarios. Las glándulas son agrupaciones celulares que segregan sustancias que pueden verterse al exterior, exócrinas, o directamente a la sangre, endócrinas. Por ejemplo, la mama produce leche y es una glándula exócrina, y las glándulas salivares, lagrimales y sudoríparas lo son también. Las glándulas tiroides, páncreas en parte, la hipófisis, son glándulas endócrinas, cuya secreción, las hormonas, pasan directamente a la sangre. La glándula es pues un órgano que tiene como característica producir sustancias muy especiales llamadas hormonas. Las hormonas son mensajeras silenciosas que les dicen a los órganos que se encarguen de sus funciones. La glándula tiroides es un órgano ubicado en el cuello por debajo de la manzana de Adán y por arriba del hueso esternón. Tiene forma de mariposa con dos lóbulos laterales unidos por uno medio o istmo. Normalmente pesa entre 20 y 25 gramos y es responsable de producir las hormonas tiroideas T3 y T4 que circulan por la sangre hacia todo el cuerpo. Los lóbulos miden en ecografía aproximadamente 55 milímetros de diámetro longitudinal y unos 15 milímetros de grosor. La tiroides es una glándula muy especial. Es una glándula especial y voy a empezar diciendo algunas razones para su forma de ser especial. Una de ellas es que está ubicada en el cuello. Entonces es una glándula de fácil acceso. Es un órgano que en ocasiones se puede ver a simple vista. Por ejemplo, cuando crece la glándula. Como en comparación con otras glándulas, por ejemplo, voy a poner en este caso el ejemplo de la hipófisis, que es una glándula que está en el centro del cráneo. Es una glándula muy pequeña, inaccesible, no la podemos ver o explorar y tenemos que hacer estudios especiales para verla o ver cómo funciona. En cambio, la tiroides tiene una situación privilegiada, como mencioné, está en el cuello. Y para el médico es sencillo tocarla, ver su forma y su tamaño. Entonces, como pocos órganos, tiene una ubicación privilegiada. Esta glándula también es especial porque produce hormonas que tienen injerencia o influencia en todos los órganos y sistemas del cuerpo. En comparación con otras hormonas que tienen funciones muy especiales, las hormonas tiroideas recorren prácticamente todo nuestro organismo y tienen que ver con nuestro desarrollo desde que estamos en el vientre de la mamá. Toda nuestra infancia y toda nuestra vida adulta de diferentes maneras influyen en nuestro desarrollo y en las capacidades que podemos lograr en nuestros diferentes órganos. La tiroides produce unos compuestos hormonales que tienen una característica única en el organismo y es que en su composición entra el yodo. Y esto es un hecho muy importante porque si el organismo no dispone de yodo, la tiroides no puede producir hormonas. Si no se cuenta con hormonas tiroideas suficientes, puede ocasionar problemas que van de una pequeña hiperplasia o bocio, no muy importantes, a una situación de severo retardo de crecimiento y déficit mental conocido como cretinismo endémico. Las hormonas tiroideas son esenciales para el adecuado funcionamiento de todo el cuerpo. Le indican a los diversos órganos la velocidad con que deben darse los procesos metabólicos. Podríamos decir que la tiroides es como el director de una orquesta. Logra la armonía entre todos sus miembros, indicándoles el ritmo al que deben funcionar. Fisiología. Para comprender la función tiroidea debemos conocer el metabolismo del yodo, el mecanismo de secreción, transporte y metabolismo de las hormonas tiroides
y los sistemas de regulación de la glándula. Metabolismo del yodo. Es indispensable para la biosíntesis de hormonas tiroides. La principal fuente es la ingesta. El requerimiento diario es de 100 a 200 microgramos día. Es absorbido en el intestino y metabolizado en hígado y riñón, liberando yoduro. El yoduro forma el POB extracelular, que a través de la circulación llega a riñón y tiroides, células gástricas y glándulas salivales. La eliminación se efectúa por riñón y heces en forma de yodo orgánico. La función de la tiroides consiste en elaborar y secretar tiroxina y triiodotironina, para cuya síntesis es esencial que la glándula capte yoduro de la sangre. Una vez elaboradas T3 y T4, son almacenadas en el coloide en la molécula de tiroglobulina y son vertidas a la circulación según las necesidades del organismo. Regulación funcional. La tiroides forma parte del sistema hipotálamo-hipófiso dependiente. El hipotálamo produce TRH, que estimula la producción de TSH por la hipófisis, lo cual regula la función tiroidea. T3 y T4 inhiben TSH y TRH, una retroalimentación negativa. Transporte de T3 y T4. El T4 circula unida a varias proteínas y T3 lo hace mediante una globulina TBG. La acción en los tejidos la realiza la fracción libre, 0.03% de T4 y 0.3% de T3. Metabolismo periférico. La secreción diaria de T4 es de 80 microgramos. Un 35% se convierte en T3, constituyendo el 80% de la T3 circulante. La actividad de T3 es mayor que T4 y sus efectos son más rápidos. Mecanismo de acción. Penetración en el núcleo de las células. No requieren receptores citosólicos a diferencia de los corticoides. Unión con receptores nucleares. Unión a secuencias específicas de ADN regulando la síntesis de diversas proteínas. Mediante estos mecanismos, las hormonas tiroideas activan el metabolismo energético, incrementando el consumo calórico y regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos y el recambio de casi todos los sustratos, vitaminas y hormonas. Respuestas tisulares a las hormonas tiroideas. En el metabolismo general y en dosis fisiológicas, las hormonas tiroideas intervienen de la siguiente manera. Favorecen la síntesis de proteínas y glucógeno. Aumentan la absorción de carbohidratos y proteínas en el tubo digestivo. Ejercen una acción lipolítica ya que estimulan el catabolismo del tejido graso. Favorecen un aumento del aporte de oxígeno a los tejidos, incrementando el volumen minuto cardíaco y la velocidad en reposo de la ventilación pulmonar. Favorecen el aumento de la masa de eritrocitos y consecuentemente la capacidad de transporte de oxígeno. En el sistema nervioso regulan la mielinización de las fibras y favorecen el crecimiento normal de las neuronas. Regulan el crecimiento y desarrollo, la tensión arterial, la temperatura corporal. Participan de manera preponderante durante el desarrollo fetal y en los primeros estadios de la infancia. Son imprescindibles para la maduración tardía ósea y la maduración del pulmón. Todas estas acciones permiten afirmar que las hormonas tiroideas participan en el metabolismo, regulando los procesos energéticos y optimizándolos cuando las circunstancias lo requieren, como ser en las etapas de cambio. Sin embargo, dosis elevadas producen una disipación de energía calórica, formándose por lo tanto menor número de moléculas de ATP. Si bien estas hormonas actúan directamente a nivel celular, queremos destacar que en el cerebro, las gónadas y órganos linfáticos actúan de manera indirecta. En estos tejidos actúan facilitando el transporte de aminoácidos a través de la membrana celular, lo que favorece la síntesis de proteínas. Causas del hipotiroidismo. Enfermedad autoinmune.
Es más común en mujeres que en hombres. Puede comenzar repentinamente o desarrollar lentamente en el curso de los años. Hipotiroidismo congénito. Algunos bebés nacen sin la glándula tiroides o con una glándula que está solo parcialmente formada. Extracción por medio de la cirugía de una parte o la totalidad de la glándula tiroides. Si se quita toda la glándula, la persona sin duda desarrollará hipotiroidismo. Demasiado o muy poco yodo. La glándula tiroides debe disponer de yodo para producir hormona tiroide. Daño a la glándula pituitaria o hipófisis. Cuando la pituitaria ha sido dañada por un tumor o cirugía, ya no dará instrucciones a la tiroides y en consecuencia, la glándula tiroides dejará de producir suficiente hormona. Signos y síntomas del hipotiroidismo. La instauración es habitualmente lenta y progresiva. Los síntomas del hipotiroidismo se relacionan con una disminución en la actividad funcional de todos los sistemas del organismo. Son sutiles y graduales y pueden ser confundidos con una depresión. Los más clásicos son: las expresiones faciales son toscas, la voz es ronca y la dicción, que es la forma de emplear las palabras para formar oraciones. Esta es lenta. Los párpados están caídos, los ojos y la cara ofrecen un aspecto hinchado y abultado. Muchas personas aumentan de peso y tienen estreñimiento. Algunos pacientes son incapaces de tolerar el frío. El cabello se vuelve ralo, áspero y seco, y la piel cambia a áspera, gruesa, seca y escamosa. También las uñas se ven afectadas y son quebradizas y débiles. En muchos casos se desarrolla el síndrome del túnel carpiano, que provoca hormigueo o dolor en las manos. El pulso se vuelve más lento, las palmas de las manos y las plantas de los pies aparecen un poco anaranjadas, que se denomina carotenemia. Algunas personas, sobre todo la gente mayor, se vuelven olvidadizas y parecen confusas o dementes. Si no se trata, puede llegar a un caso extremo produciendo un coma mixedematoso. Es poco frecuente. Tiene lugar cuando el nivel de la hormona T4 es extremadamente bajo. Se caracteriza por temperatura por debajo de lo normal, disminución de la respiración, presión arterial baja, glucemia baja, falta de reacción o respuesta. En caso de que el hipotiroidismo lo padezca un recién nacido, los signos más característicos son cara de apariencia hinchada, mirada triste, lengua larga que sobresale de la boca. Cuando se trata de una paciente embarazada, existen unos síntomas que distinguen el hipotiroidismo de las complicaciones normales del embarazo. Estas son problemas oculares, temblores de manos, hipertensión arterial, bocio, debilidad muscular, defecación más frecuente y separación de las uñas del lecho unguial. Manejo prehospitalario. En escena nosotros debemos dar un buen manejo y control del ABC, constatando si el paciente se encuentra consciente. A. Vía aérea permeable. Aquí tenemos que mantener permeable la vía aérea. En caso de ser necesario colocar una cánula de Guedel, ya que un paciente con hipotiroidismo tiene macroglosia y la lengua puede obstruir la vía aérea en caso de que el paciente esté inconsciente. Colocamos el pulsioxímetro. Suministramos oxígeno si es necesario, manteniendo la saturación mayor a 92%. B. Tenemos que mantener una buena respiración. En el cuello, en caso de presentar bocio, esto puede complicar la ventilación. Al ser una masa que ocupa un espacio, ponemos al paciente en posición semi-Fowler de forma que la respiración no se vea comprometida. C. Circulación. Tenemos que mantener al paciente abrigado, ya que tiende a tener intolerancia al frío. Realizar el glucotest en caso de tener hipoglicemia. Se administrará dextrosa al 5%. Administrar líquidos tibios en caso de que la presión sistólica no llegue a 90 milímetros de mercurio. Esta nos ayuda a recuperar la presión normal y tratar la hipotermia. Tratamiento específico del hipotiroidismo. Este problema requiere terapia de por vida. El tratamiento del hipotiroidismo consiste en la reposición de la hormona tiroidea T4.
El medicamento que se usa con mayor frecuencia es la levotiroxina. Se prescribirá la menor dosis posible que restablezca los niveles normales de esta hormona. Gracias por la atención prestada.